con la oxitocina. Bueno, vamos a ver entonces, continuando con las hormonas de la hipófisis posterior o neurohipófisis, vamos a ver lo que se refiere a la oxitocina. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, que como les dice acá, vamos a resaltarlo, el útero tiene un grado de actividad autónoma, ¿sí? Que, bueno, causan las contracciones, que son ondas de despolarización, que se van propagando, ¿no es cierto? Y eso está influenciado por el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático, por mediadores como las prostaglandinas, ¿sí? Por la oxitocina y otras hormonas gonadales, pero sobre todo la oxitocina. Y bueno, otras hormonas gonadales se refiere, por ejemplo, a los estrógenos que estimulan la, digamos, la formación del endometrio, en fin. Y bueno, obviamente cuando está el embarazo, la actividad fetal, el tema de la placenta y el amnios, que es una de las membranas, digamos, que conforman la, la bolsa dentro del útero. Bueno, entonces, obviamente es muy complejo, hay muchas sustancias que intervienen de manera diferente y bueno, cada una tiene su actividad. Entonces, en su mayor parte, la actividad, digamos, que se ejerce es, como les dice acá, a través de distintos receptores, ¿sí? Situados en la pared del músculo, que es un músculo liso. ¿Sí? Bien, entonces, acá les habla de lo que es la fisiología del parto. Bueno, la idea en el parto, digamos, el organismo lo que busca es que se consiga expulsar al feto de manera adecuada y entonces, bueno, se va produciendo una contracción sincrónica de ritmo creciente, las que son mamás ya lo saben, pero tiene que haber una cosa que es muy importante, que las que somos mamás ya lo sabemos, digamos, la maduración progresiva del cuello uterino. Sí, por eso el tema es que no solo alcanza con las contracciones, sino con la dilatación del cuello. Por eso el famoso, eh, el tacto, es que el médico ve a ver cuánto está el cuello, eh, digamos, abierto. Imagínense que tiene que dilatarse de tal manera que pueda pasar la cabeza del bebé. Entonces a veces no es suficiente, no llega a la dilatación de 10, hasta que no llegue no va a haber parto. Bueno, y entonces, ¿quiénes intervienen en este proceso? En este proceso intervienen la oxitocina, la oxitocina y la vasopresina. Bueno, fíjense una cosa tan importante. Dice, aunque en el parto se puede iniciar en mujeres que carecen de hipófisis, o sea que, pero sin embargo, digamos, claro, ¿por qué que carezcan de hipófisis? Porque igual la producción va a ser ¿dónde? En el hipotálamo. De alguna manera va a llegar a la circulación general. ¿Está? No tiene la parada en la hipófisis, pero igual. Bueno, y entonces en las últimas semanas de parto aumenta la oxitocina, obvio, ¿sí? ¿Para qué? Para que esté bien sensible a la oxitocina. ¿Sí? Bueno, se considera que lo que ocurre es que hay un aumento de la cantidad de receptores. Vamos a subrayarlo.
En las últimas semanas de parto aumenta los receptores a la oxitocina. Bueno, la vasopresina también tiene un efecto, digamos, en las contracciones uterinas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son muy parecidas, ¿sí? Entonces, por eso es el tema de la reactividad. Y parece, o sea, se cree que tiene que ver con el mantenimiento de las, digamos, en la inducción y mantenimiento de las contracciones uterinas durante el parto y también en el origen de la dismenorrea, o sea, la falta de menstruaciones, ¿no? Bueno, eh, por la vasoconstricción, pero bueno, también hay un tema ahí de, de que, bueno, disminuyen los estrógenos, hay muchas razones, ¿no? Bueno, qué otras sustancias intervienen? Como ya dijimos, es un proceso complejo. Las prostaglandinas, eh, por ejemplo, tienen acción estimulante, ¿m? O sea que producen contracciones uterinas. Y entonces también esto facilita la maduración del cuello, por eso es que se empezó a usar originalmente el misoprostol. ¿Qué pasó? Se fue desarrollado como análogo de prostaglandinas eh, para la protección gástrica, porque acuérdense que eh, a nivel gástrico se produce, digamos, prostaglandinas para favorecer la síntesis de moco y de bicarbonato. Entonces, ¿qué pasa? Por eso originalmente, ¿con qué venía? Venía con el diclofenac, ¿sí? El oxapros venía asociado al diclofenac y prostaglandinas para proteger la mucosa gástrica. Pero ¿qué pasó? Después encontraron un uso adicional. ¿Por qué? Porque produce contracciones uterinas por las prostaglandinas. Entonces se lo empecé a usar para facilitar la maduración del cuello y como abortivo. Entonces, no solo como abortivo, digamos, abortivo fuera de la ley, digamos, sino como abortivo eh, en partos, digamos, cuando hay un feto muerto, o bueno, o para facilitar la dilatación del cuello. Entonces se coloca un comprimido en el cuello uterino y además se hace tomar, digamos, para aumentar las contracciones. Bueno, después tenemos otra influencia, que es la de justamente los estrógenos y los gestágenos o progestágenos. Justamente o sea, el útero tiene receptores a estrógenos, tiene receptores a gestágenos, y entonces ya habíamos dicho también del sistema adrenérgico, la oxitocina, bueno, o sea que está muy, muy regulado, y en especial a todo lo que tiene que ver con las hormonas. Bueno, ¿qué más? Acá lo que dice el aumento de estradiol que se produce al final del embarazo contribuye a aumentar el número de receptores oxitocínicos antes del parto, porque hay un tema, los gestágenos disminuyen las acciones del estrógeno, ¿sí? Y el estrógeno, que durante el parto, en realidad, perdón, durante el embarazo está disminuido, después en el momento del parto, o sea, hacia el final, ahí es donde, o sea, cuando se acerca el parto, es donde el estradiol o estrógeno fisiológico aumenta los receptores a la oxitocina. Fíjense cómo entre ellos mismos hay una autorregulación. En los estrógenos y los gestágenos, por eso, digamos, los estrógenos se dan combinados con gestágenos en los anticonceptivos, no solo porque abarcan dos etapas, sino digamos,
Una es el estrógeno, tiene que ver con la estimulación del folículo, y o sea, en realidad estimula la folículo estimulante, y el gestágeno lo que hace es inhibir, en realidad, el estrógeno inhibe la folículo estimulante y el gestágeno inhibe a la LH. Pero el tema de la asociación es porque el gestágeno disminuye la cantidad de estrógenos, digamos, sobre todo la cantidad de receptores a estrógenos, ¿sí? Eso se usaba mucho cuando eran las terapias con estrógenos, entonces se asociaban con gestágenos, pero es un proceso que ya no se hace por los estrógenos que son tan, digamos, tan, este, que pueden generar cánceres y demás, los estrógenos dependientes. Bueno, digamos que acá lo que se tienen que acordar es esto, o sea, la relación que hay entre el gestágeno y el estrógeno, y el estradiol, o sea, el estrógeno con la oxitocina. Bueno, con respecto a la oxitocina, la acción oxitóxica, o sea, otros efectos, la acción oxitóxica es producir las contracciones uterinas rítmicas que dijimos y que se van propagando en todo el cuerpo, digamos, el músculo liso del útero. Otros efectos, ¿por qué? Porque la oxitocina, dada por vía nasal, lo que genera es estimulación en la eyección de la leche. Eso es importante. Una cosa de las hormonas, lo que tienen que tener en cuenta es la siguiente secuencia. En la niñez, las niñas no tienen mamas. El desarrollo de la mama es por acción de los estrógenos, ¿sí? Una vez que son, digamos, la edad adulta, bueno, o la juventud, me refiero a que ya están desarrolladas, entonces, ¿qué pasa? Quedan embarazadas. Al quedar embarazadas, que la producción de la leche es producida por la prolactina, ¿sí? Prolactina. Y después la eyección de la leche no alcanza con que sea con la succión del bebé, sino que también hay una liberación, o debe haber una liberación de oxitocina, que es después del parto, ¿no? O sea, en el parto y después del parto. Entonces, por eso se utiliza por vía nasal la oxitocina. En el parto es el famoso goteo, el famoso goteo que aumenta las contracciones uterinas. Y si no, se puede dar también inhalada. ¿Inhalada para qué? Para que esa estimulación en la liberación de oxitocina produzca digamos, mayor secreción de leche, ¿sí? Bien, aunque sabemos que también hay sustancias como la metoclopramida, que como es antagonista dopaminérgico de tipo 2, puede aumentar la acción digamos, de la prolactina. Eso lo vimos antes, ¿no? Antes digo, cuando se dio la clase original. Bueno, en la farmacocinética, en las dos formas es inhalada o intravenosa, ¿sí? Eh, Se metaboliza rápidamente, por eso tiene que hacerse en goteo, ¿no es cierto? Se va dando pequeñas cantidades. Y bueno, y las aplicaciones terapéuticas es para fomentar el, digamos, las contracciones uterinas y la secreción de leche. Y en cuanto a las reacciones adversas, lo que puede producirse es, si se excede también con dosis muy altas, es el tema de que puede producir, digamos, daño a nivel uterino. Entonces hay que, obviamente, se tiene que controlar eh, ese tema, ¿no? O sea, se tiene que controlar la dosis, ¿no? No se puede, más allá de lo que pueda ser el dolor, por eso se da asociado a veces, para aumentar las contracciones uterinas
y la, y la dilatación del cuello, del útero, se da la oxitocina con el, el misoprostol. ¿Qué más? O sea que sería la inducción al parto y estimular la secreción de leche. Bueno, a ver, ¿qué sigue acá? Bueno, la secreción ya habíamos dicho que es favorecida digamos, por el bebé, por la succión, ¿sí? del pezón mamario. También, bueno, la deshidratación puede facilitar la liberación. ¿Por qué? Porque acuérdense que están muy juntas la oxitocina y la vasopresina, ¿sí? Pero bueno, no va a tener efecto antidiurético, como les dice acá. También es sintetizada localmente en el endometrio, en las membranas fetales, ¿sí? Para asegurarse, ¿no es cierto?, que si hay alguna desconexión, igual el feto pueda salir. Lo que habíamos dicho ya, la oxitocina endometrial aumenta también bajo la acción del estrógeno durante la fase folicular y en la fase inmediatamente anterior al parto. Bueno, aumenta el número de receptores, actúa sobre receptores específicos, todo esto ya lo habíamos mencionado. Otros efectos, o sea, el tema de que estimula las células mioepiteliales, ven acá, de manera tal que favorece el paso de la leche a través de los canales alveolares, y esto aumenta la eficacia o sea, se necesitan las dos cosas, digamos, la succión del bebé y la presencia de oxitocina. Bueno, la hipotensión arterial, altas dosis, pero más que nada, dice, ven esto también, el tema de intervienen abundantemente en las conductas de carácter social, como apego materno-filial, cuidado materno, afinidad y relación entre parejas, confianza, familiaridad, recuerdo y memoria. Bueno, ven que dice, requieren la interacción con los sistemas dopaminérgicos de satisfacción y premio. O sea, todo está muy relacionado, pero bueno, esta parte no se hagan demasiado problema, ¿sí? Más que nada los efectos y nada más. O sea, lo más riesgoso es la hiperestimulación del útero, que se pueda producir una ruptura. Eso es. Después lo demás. Bueno, ven, acá tienen la absorción normalmente es parenteral o nasal. Bucal, no sé si alguno que esté trabajando en hospital o algo, por ahí está en el Flores o en la bibliografía, pero digamos acá no sé si hay. Ven que tiene un tiempo de vida media muy corta, ya lo habíamos dicho, pero no, esta parte no se hagan problema. Muy general, digamos, van a ser las preguntas para que se queden tranquilos. Ven que dice utilizada es a dosis moderadas en el parto, utilizada para inducción al parto a dosis moderadas, carece de efectos adversos, a menos que haya un problema ya en el útero. Por eso normalmente se decía antes, cuando las cesáreas eran, digamos que se cortaba el útero, digamos en sentido de arriba hacia abajo, hace 30 años, 35 años se hacía así en general las cesáreas, ¿no? 40 años. Entonces siempre decían que tenían que esperar para que se cicatrice bien. Ven que dice contraindicación relativa a la existencia de cicatrices uterinas por cesáreas. Pero con la cesárea, digamos, horizontal, ¿no? Con el corte bien abajo, es como que
es muy difícil. Igual siempre, bueno, hay que evaluar y el médico tiene, eh, tiene que, bueno, tomar la decisión, obviamente, ¿no? Ven que dice acá el tema de la rotura uterina durante el parto incluso. Bueno, inducción al parto, inducción, bueno, ahí les dice cada cuánto. Ven que acá les habla de intramuscular y nasal. Yo oral, la verdad que no vi acá formas orales de oxitocina. ¿Ven? Lo que decíamos antes, por vía nasal para favorecer la eyección de leche nebulizada antes de dar de mamar. No, yo tampoco, la verdad. Lo que pasa que parece que está en el Flores. Ahora estaba mirando eso justo recién. A ver si lo encuentro acá. Porque, ojo, vieron, como el libro es español, en el Flores por ahí hay otras formas farmacéuticas que acá no hay. Acá lo dice, está en el Flores. Pero aclara que la parenteral es la más usada. Y sí. Pero bueno, o sea, acá yo, la verdad que nunca escuché, por eso, pero está porque la bibliografía es de Flores. Por eso es tan importante poner la bibliografía para ver, digamos, de dónde viene esa información, ¿no? Porque, bueno, yo, ojo, yo tampoco lo pongo en los que es para ustedes, pero en realidad lo tendríamos que poner, porque entonces así vos cualquier duda podés remitirte a la bibliografía, te vas al libro y te fijás. Bueno, acá están el tema de las prostaglandinas, lo que ya mencionábamos, el más conocido. Acá habla con fines oxitóxicos, es para las contracciones, ¿no? La dinoprostona, la prostaglandina E, se usa y en España. Acá el misoprostol, que es un análogo de la prostaglandina E. Los otros no los estudian porque no sé si tiene sentido estudiar drogas que acá no se comercializan, ¿no? Algunas, porque bueno, son muy conocidas, entonces se ven igual. Ven lo que decíamos, las prostaglandinas o análogos de prostaglandinas aumentan las contracciones uterinas en los primeros meses de embarazo, cuando el útero aún no es resistente a la oxitocina, ¿sí? Entonces, bueno, ahí se utiliza tanto para el grávido como no grávido, ¿no? Su acción se suma a la de la oxitocina, ¿sí? Porque son receptores diferentes, esto habíamos dicho que se podían dar juntas, y también favorece la maduración del cuello uterino, ¿sí? Ablandándolo y dilatándolo, ¿sí? Porque alteran la estructura del colágeno. Y esto es importante en que dice se puede administrar en forma de gel o directamente algunos, bueno, ahora porque hay más variedades, pero si no, se usaba directamente el comprimido, incluso en las viejas épocas, ahora ya viene el comprimido solo, pero se usaban los mismos comprimidos de diclofenac. Y bueno, o ven intraamniótica, intracervical, o sea, se refiere al cuello uterino o intravaginal. Con ello se ha reducido el número de cesáreas, ¿ven? Bueno, puede haber sufrimiento fetal, pero siempre tiene que estar bajo vigilancia, o sea, no la pueden mandar a la casa, eso tiene, porque a ver, en general lo que usan es el misoprostol cuando es digamos, un, por ejemplo, los casos donde hay eh, este, abortos, por ejemplo, por lo que decía,
Bueno, ahora está legalizado, pero si no, era por abortos, por ejemplo, cuando de feto muerto o anembrionario, o sea, anembrionario es que están todas las estructuras, pero no hay, muchas veces se reabsorbe, depende del momento, ¿sí? Y si no, tienen que hacer una dilatación y hacer el legrado, ¿sí? O sea que no tiene el feto. Puede pasar, es muy raro, pero puede pasar. Y necesariamente tiene que haber dilatación del cuello para poder hacer el legrado. El legrado es lo que se llama el raspaje, es para que no queden restos de placenta o de la incipiente placenta, en fin. Eh, bueno, después tenemos, ven que dice el misoprostol se administra como comprimidos vaginales y la dinoprostona se puede dar, digamos, para el posparto, evacuación de la mola hidatidiforme, en el feto muerto, ¿ven? La mola hidatidiforme es una patología, ¿sí? Se hace como un tumor, pero no tiene feto, digamos, es un tema, eh, digamos, perdón, un problema del útero. Eh, ah, ¿Y cómo te recordás cómo hicieron? ¿Que te dieron? Va, si querés hablar de eso, no sé. Por ahí no te dijeron, ¿viste? Porque a veces no te dicen. Claro, sí, sí. Sí, acá lo que se usa, dinoprostona, yo no sé si se usa acá, tampoco. Se usa se usa el misoprostol, que lo colocan a nivel vaginal y a veces lo dan también oral. Claro, sí, o sea, es como una especie de parto, claro. Y después raspaje, claro, claro, sí, sí. Yo perdí un embarazo de casi 5 meses, hace muchos años ya. Yo tengo un hijo de 32 y después, claro, hace como 28 años perdí, eh, ya venía mal lamentablemente, tuve que hacer reposo y todo, pero bueno, no pudo ser. Y también me hicieron lo mismo, o sea, me dieron, en aquel momento, hace 28 años, me dieron misoprostol, pero en ese momento no existía la forma, por eso les decía, te dan directamente, te ponen oxitocina, te hacen, y bueno, te dan oxitocina y el misoprostol. Bueno, eh, seguimos. Ven acá, la hiperestimulación puede causar rotura, por eso siempre tiene que estar eh, acá, o sea, estar controlado, ¿no? Eh, con internación. Bueno, seguimos. Acá la dinoprostona es lo mismo que lo que sería el misoprostol, ¿sí? Porque ven que les dice acá, eh, bueno, acá habla de las prostaglandinas, pero bueno, igual esto lo vamos a dejar porque acá ya empieza toda la parte, eso cualquier cosa, ven los alcaloides ergóticos, que yo no sé, esto lo deben haber visto en fármaco 1, yo creo, ¿no? La ergonovina, la metilergometrina, metilergonovina, que es eh, no es para inducir al parto, sino para después del parto, ¿sí? Para evitar el sangrado, la metilergometrina. ¿Eh? Eh,
Esto después, bueno, lo vemos después ¿cómo es? Después del parcial, para así ocupamos, acá hay otra droga que es estimulante beta, que es la ritodrina, que este sí es para estimular. Bueno, seguimos después. Acá está la ritodrina otra vez. Y el atosiban, que justo lo dieron a la noche en la monografía de farmacia clínica, que está muy bueno porque esto es para para detener perdón, la ritrodrina es para detener, lo mismo que el atosiban, es para detener cuando hay, por ejemplo, un daño eh, a nivel del útero y hay sangrado, o sea, cuando hay una posible pérdida, digamos. Entonces con esto se puede evitar, ¿sí? Entonces, como tiene una acción de antagonista, ¿ven? Se evita eh, el que no se pierda el embarazo. Eh, el tema es más que nada, bueno, obviamente hoy en día, digamos, todo cambia, ¿no? La evolución que ha habido, que bebés que nacen muy prematuros, digamos, pueden sobrevivir, pero además sobrevivir bien. Hace 30 años no era posible eso. Todos vieron la evolución. Bueno, esto después lo vemos. Vamos a pasar a lo que es vamos a pasar a las hormonas sexuales. Bueno, de las hormonas sexuales, lo que vamos a ver, justamente las hormonas sexuales son de tres, digamos, son tres grupos: estrógenos, gestágenos y andrógenos, ¿sí? Esas son las hormonas sexuales. Entonces, ¿qué vamos a tener? Por ser estrógenos, gestágeno, ¿qué significa? Que viene de la progesterona. Entonces, eso significa que lo que vamos digamos, a estudiar son todas hormonas esteroideas. ¿Por qué esteroideas? Porque tienen la estructura similar los esteroides son derivados del colesterol, ¿sí? Y todas tienen el mecanismo de acción a través de receptores nucleares. Eso es lo que tiene de bueno, que todo es el mismo mecanismo. ¿Qué pasaba cuando era un mecanismo a través de receptores nucleares? Se llegaban a unir, ¿sí? En el núcleo al ADN y entonces inducen o inhiben genes. Se unen al ADN e inducen o inhiben genes. Bueno, por eso es un receptor nuclear. Todo lo que tenga estructura de colesterol, la vitamina D es lo mismo, el ácido retinoico es lo mismo, todas las hormonas es lo mismo, porque tienen, en general, digo, las que son esteroides, eh, las que vienen de las suprarrenales, tienen la estructura del colesterol. Entonces, dentro de los que son estrógenos o derivados estrogénicos, vamos a tener eh,
los que son moduladores selectivos de los receptores estrogénicos. Estos moduladores selectivos de receptores estrogénicos se llaman MOSERE. ¿Por qué? Moduladores selectivos de receptores estrogénicos, eso es lo que significa, ¿sí? Y dentro de estos MOSERE, ¿por qué se llaman así MOSERE? Moduladores selectivos. Porque, digamos, se unen a receptores estrogénicos, vamos a poner, se unen a receptores estrogénicos en distintos órganos. O sea, eso le daría la selectividad. Pero ¿por qué? Eh, digamos, moduladores selectivos de receptores estrogénicos. ¿Y por qué, digamos, moduladores? Porque en algunos sitios son agonistas y en otros antagonistas. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, ejemplos, está el tamoxi, el famoso tamoxifeno, ¿sí? Para el cáncer de mama, estrógeno dependiente, ¿sí? Y por el otro lado, exacto, el clomifeno, muy bien. Después en el apunte creo que teníamos al raloxifeno, pero no se está usando acá tampoco, así que el tamoxi es para el cáncer de mama estrógeno dependiente. Como es estrógeno dependiente, ¿le puedo dar estrógenos? No, porque voy a favorecer al tumor. Entonces, lo que hacemos es dar un antagonista. En la mama es antagonista, pero tiene un temita, que es que a nivel del útero es agonista. Entonces, por eso se da 5 años nada más el tamoxi, porque puede producir proliferación endometrial. Pero esa proliferación endometrial, hasta ahora y a todo lo que se ve usándolo en 5 años, es benigna, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, que se pueden generar tumores, pero son tumores benignos, o sea, no es cáncer, ¿está? Y el clomifeno se usa, vamos a espaciar acá y vamos a poner del tamoxi, entonces es antagonista, tamoxi en mama es antagonista. Para acordarse siempre traten de razonarlo. Si yo lo doy para el cáncer, esa me la tengo que estudiar de memoria. Tamoxifeno para el cáncer de mama, estrógeno dependiente, no para cualquier otro cáncer de mama. No, tiene que ser estrógeno dependiente, que eso lo sacan con la biopsia, ¿no? Entonces, eh, bueno, entonces ahí, ¿qué le doy? Un antagonista, porque tengo que anularle todo ingreso de estrógeno. Bueno, pero en endometrio es, es agonista. Por eso se da 5 años. O sea, se da por 5 años como prevención, ¿sí? Si no, si llegara el caso que haga falta algo más, se da, ahora vamos a ver otros. Bueno, y el clomifeno, o sea, este sería 1, lo vamos a poner así, y el ejemplo, vamos a poner en plural, ejemplos, el tamoxi y el clomifeno, que es que es para el tratamiento de la fertilidad.
¿Por qué? Porque en el hipotálamo, ¿sí? En el hipotálamo y en la hipófisis hay receptores estrogénicos. Entonces, ¿qué pasa? Esos receptores estrogénicos, digamos, pueden estar bloqueados, ¿sí? Y al estar bloqueados, ¿qué pasa? Para la hipófisis y el hipotálamo, no registran que hay estrógenos, ¿sí? ¿Eso para qué es? Para que se liberen más hormona y entonces se estimule la proliferación del endometrio, la ovulación. ¿Se explica cómo es el tema? Actúa a través de receptores en hipotálamo e hipófisis. Ni se ve. Hipófisis. Bueno, seguimos. Ah, estaba acá. Los inhibidores de la aromatasa. ¿Qué pasa con la aromatasa? Bueno, la aromatasa es una enzima que transforma la testosterona, o sea, la, la aromatasa, vamos a ponerle así acá. A ver, vamos a tratar de... Esto es por un lado, ¿no? Y entonces, acá, ¿qué tiene que ver la aromatasa con los estrógenos? Bueno, la aromatasa es una enzima que transforma la testosterona en estrógeno. ¿Sí? Eso hace la aromatasa. O sea, la aromatasa actúa acá. Y ustedes me dirán, pero ¿de dónde sacamos, por ejemplo? También se usa para el tratamiento de cáncer de mama estrógeno dependiente. Y ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver? La testosterona, ¿se acuerdan algo de eso? ¿Se no lo puedo borrar? Bueno, estoy tratando de escribir con las líneas de colores. Bueno, perdón, hablo en voz baja y... Bueno, ¿se acuerdan de qué tenía que ver? Sí, ahora vamos. Eso le preguntaba. O sea, los inhibidores de la aromatasa. Entonces, ¿qué es la aromatasa? La aromatasa es una enzima, ¿sí? Vamos a escribirle acá abajo, enzima. Enzima. ¿Qué hace la aromatasa? Transforma la testosterona en estrógenos. Y yo les dije que era para el cáncer de mama estrógeno dependiente también. Y entonces ustedes me pueden decir, sí, la testosterona, ¿dónde la sacamos? ¿Dónde la sacamos las mujeres la testosterona? ¿Se acuerdan? Yo se los comenté. De las suprarrenales, ¿sí? De las suprarrenales. Entonces, eso, de las glándulas, son dos, ¿no? Una de cada lado, pero está bien, muy bien. Eh, entonces, esta enzima transforma esa a ver, ¿qué pasa? Supongamos que es un cáncer de mama estrógeno dependiente. Le dieron Tamox, se anduvo bien un tiempo y después, si tienen producción endógena, a ver, para que no escuche. Si tiene producción endógena y si no, también se puede administrar exógena. ¿Qué cosa? La testosterona, decís. Sí, siempre se puede administrar todo. Sí, sí. Pero normalmente, fisiológicamente, se producen las suprarrenales, en los hombres en los testículos y también en las suprarrenales. Y lo mismo, los hombres tienen estrógenos porque la producen las suprarrenales. ¿Sí? Bueno, eh, bueno, eh, entonces, estábamos con que
esta testosterona, ¿qué estoy haciendo? Si tiene un cáncer de mama, estrógeno dependiente, le tengo que tratar de evitar cualquier estrógeno que venga de donde venga. Entonces, bueno, esa testosterona que fisiológicamente se transforma en estrógenos, la tengo que inhibir con un inhibidor de la aromatasa. Entonces ya estos estrógenos, ¿qué va a pasar? Van a estar inhibidos, no van a estar molestando. Estos son los inhibidores de la aromatasa. Y acá no entra, pero yo supongo que están más adelante. Ahora miro a ver si están más adelante porque así los ponemos. Esto es lo mismo. Miren que esto ya lo dijimos. La aromatización, bueno, ahora vamos. Pero quería ver esto. Es el letrozol y el anastrozol, ¿ven? Inhibidores de acá está, anastrozol y letrozol. Bueno, entonces lo explico después, pero yo para ver si estaba escrito, porque estos los hizo Graciela, no los hice yo, entonces no me acuerdo bien el contenido que tiene. Pero bueno, entonces estábamos acá. Entonces, estos inhibidores de la aromatasa, los ejemplos, podríamos ponerlos por ahí acá chiquitito, letrozol y anastrozol. Estos son los inhibidores de la aromatasa como drogas, ¿sí? Inhibidores de la aromatasa son estos. Y también se usan para el cáncer de mama estrógeno dependiente. ¿Está? Bueno, después tenemos eh, de las hormonas sexuales, tenemos, o sea, acá, de lo que tiene que ver con andrógenos, también tenemos estrógenos, que en una época se usaban derivados estrogénicos para el tratamiento de la menopausia. Después descubrieron que fue un error todo eso y entonces no se dan más derivados estrogénicos, salvo honrosas excepciones, ¿no? O sea que en algunos casos es necesario. ¿Y qué estrógenos como tales se utilizan? Y el etinilestradiol, que es para los anticonceptivos orales y que tienen, todos los anticonceptivos orales tienen estrógenos, el etinilestradiol. Entonces acá dentro de lo que es estrógeno podemos poner ejemplo etinilestradiol. ¿Se entiende cómo vamos tomando estradiol? O sea, los que son directamente iguales o parecidos al estrógeno, etinilestradiol, que se usan los anticonceptivos, todos los anticonceptivos, salvo los que son de tipo gestágeno o progestágeno solo, tienen etinilestradiol, o algunos de los que son los que no tienen, que tienen derivados estrogénicos, pero que son inyectables, por ejemplo, esos no son derivados de estrógenos, son otros, ahora después lo vemos. Bueno, después, dentro de los andrógenos, ¿cuáles son el andrógeno por excelencia? Y el andrógeno por excelencia es la testosterona. ¿Sí? Y dentro de los antiandrogénicos, o sea, lo que van a hacer es, en última instancia, inhibir a la testosterona. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, la ciproterona. Sí, esa es la progesterona, los progestágenos o gestágenos se dan solos, porque si no, para que termino de escribir ciproterona, se dan solos porque si no, el estrógeno inhibe la lactancia, ¿sí? En última instancia. Entonces, se dan solo progestágenos para las mujeres que están dando de mamar. Pero ahora, ojo, ahora eso seguro, las que dan de mamar, no, el solo me comí. Últimamente están viendo que son las formas, vieron que había aparecido una propaganda, después me parece que la sacaron, no sé, pero se está viendo para mujeres que tengan antecedentes de, digamos,
de cáncer de mama y demás, de no dar con estrógenos. Claro, anticonceptivos sin estrógenos. Por eso me comí el solo. Se da para las que están dando de mamar, sí o sí tiene que ser solo. Pero no es que se dé solo en las mujeres, ¿sí? Yo lo leí rápido y lo leí mal. En las mujeres que dan de mamar, si quieren seguir dando de mamar, si no les va a disminuir, digamos, la producción de leche. Y sí, para las mujeres que, o por los efectos secundarios de los estrógenos, o porque tengan antecedentes, lo que pasa que, bueno, ahí sacaron los anticonceptivos sin estrógenos. El tema es, eso se los da en general, ahora, bueno, por la propaganda parecía que eran para gente más joven también, eso se daban también para las mujeres perimenopáusicas, o sea, las que están ya por entrar en la menopausia, los sin estrógenos. Eh, pero bueno, no sé exactamente, yo calculo que tienen un poco más de dosis, porque lo único y suficiente es que justamente los gestágenos inhiben la ovulación, inhiben la LH. Así que bueno, eh, esos son los que están, no sé las marcas, eso se los debo, pero son los que están saliendo ahora. No sé vos, Gianluca, qué decís, hay mucha venta de eso, lo recetan los ginecólogos, lo piden las mujeres. Casi nada, claro, porque lo que pasa es que son más nuevos este uso, claro, son más nuevos. Habría que ver el prospecto, qué es lo que dice, porque siempre lo que decían era, ¿qué pasa? Que no era la cobertura, no era la misma, que no era el 100%. Pero yo ahora quisiera ver, porque no lo sé, sinceramente, no vi cuál es el gestágeno o progestágeno, acuérdense que es lo mismo. Entonces habría que ver qué progestágeno es, qué dosis tiene, y bueno, y ahí entonces podría llegar a opinar. En una época, lo que sí, los que son con gestágenos producen se llama spotting, spotting, no sé si se escribe con dos O, sí, spotting, spotting es spotting, que es cuando hay un sangrado, en poquito, gotitas, en gotitas. Entonces las mujeres dicen, esto es como una menstruación y no, pero eh, es así. O sea, los que son con gestágeno solo pueden producir ese spotting, un sangrado, pero mínimo, unas gotitas. O sea, que no es que tenés una menstruación, ni tampoco es como la menstruación por deprivación que se produce con los otros, ¿sí? Con los tradicionales, digamos, con que tienen etinilestradiol y un gestágeno. Bueno, entonces, ciproterona, acá tengo que borrar porque me empecé a escribir ahí, la ciproterona es un antiandrogénico. Acá hay un tema, que yo no quiero poner el finasteride porque una cosa es que tenga acción antiandrogénica que bloquee el receptor y otra que tenga un efecto antiandrogénico en cuanto al cuadro, ¿sí? Entonces, acá vamos a dejar los que se unen al receptor, ¿sí? Porque, eh, digamos, el finasteride lo que hace es inhibir la transformación de la testosterona, habitualmente se transforma en dehidrotestosterona por la acción de la 5-alfa reductasa. Se los voy a escribir acá, igual creo que debe estar más adelante, ¿no? Pero finasteride. El finasteride ustedes saben que se usa para el cáncer, no para el cáncer, por la perdón, para la hiperplasia prostática, que se usa para el cáncer de próstata es la ciproterona, ¿sí? Y además se usa como, claro, el finasteride sí. El finasteride es para hiperplasia prostática,
prostática. Hiperplasia prostática es aumento, hiperplasia, ¿no? Se aumentó la próstata, pero no es cáncer. Y para la alopecia, como dice Gianluca, para la alopecia, ¿sí? Para la alopecia androgénica. La alopecia androgénica es aquella que tiene la característica de los hombres, ¿no es cierto? Que es las entradas, la caída del cabello. Sí, tranquilo, no hay problema. Después cualquier cosa te paso al presente, no te preocupes. Suerte. Este, claro, eso, la coronilla, ¿no es cierto? La típica alopecia androgénica, o sea, del hombre. Porque después hay alopecias que una se llama alopecia areata, que es cuando es en un solo lugar, como un lamparón, por ejemplo, puede ser al costado, en un costado, que no es, esa no es alopecia areata, no tiene nada que ver y no le va a ayudar en nada usar finasteride. Esa es alopecia areata, o sea, por un área, claro, ahí está. Eso puede ser por hongos, ¿sí? Después está la alopecia, que es por caída del pelo por la tricotilomanía. Trico es pelo, tilo es que tiran manía, o sea, manía de tirar del pelo, que empiezan a jugar con el pelo y juegan con el pelo y juegan con el pelo y se terminan arrancando mechones sin querer. Sí, ¿no? Esa no la sabía, mirá. Que comen jabón, sí, que comen, no sé, otras cosas, pero la del pelo no. Sabía la tricotilomanía, porque yo cuando hice lo de cosmética, fuimos a hacer las prácticas en el hospital de clínicas, y me acuerdo bien claro de la gente que iba al departamento de dermatología, pues nos hacían ir a mirar nomás, porque obviamente nosotros no podemos tocar nada, pero viste, para ver qué medicación le dabas y todo eso, y había muchos que hacían eso, ¿no? De dale, dale, o que, por ejemplo, los que tenían el pelo más corto, entonces entraban a rascar. Claro, tricofagia. Fagia es comer, trico pelo, sí. Pero no lo vi, digamos, no sabía que tampoco, no lo vi ni tampoco sabía que se lo comían. Bueno, como vemos, hay de todo en la viña del Señor. Sí, sí, bueno, todas esas cosas, nadie está exento de algún problemita, ¿no es cierto? Todos tenemos algo. Bueno, me estoy quedando sin voz. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el finasteride? El tema del finasteride es que la testosterona pasa, digamos, por acción de la 5-alfa reductasa, pasa a DHT, o sea, dehidrotestosterona. Dehidrotestosterona. Dihidrotestosterona. Y resulta que la dehidrotestosterona tiene más potencia que la testosterona en sí. Y lo que hace la dehidrotestosterona es miniaturiza el bulbo piloso, lo atrofia, lo hace chiquitito. Entonces, al hacerlo tan chiquitito, ¿qué pasa? Se atrofia, lo va achicando y ahí se cae el pelo. ¿Y por qué se caen las entradas, se cae la coronilla y no se cae la nuca? Bueno, justamente porque el pelo tiene distintas influencias, porque está, y distintas etapas de crecimiento. El pelo de la nuca siempre en todos los seres humanos es más firme, está en una etapa que, si mal no recuerdo, es telofase, porque parecen los nombres de la división celular, pero entonces
ese nunca se cae, porque ese no está influenciado como los otros por la dihidrotestosterona. Y eso es lo que hacen para, ¿qué hace el finasteride? Hace que no se produzca dihidrotestosterona. Entonces, de esa manera, digamos, ¿tiene efecto antiandrogénico? Y sí, pero no se une a un receptor, no se está uniendo al receptor, ¿se entiende? Lo que hace es inhibir a la enzima. Entonces el finasteride inhibe a la 5-alfa reductasa. Entonces, el finasteride, ¿se une a algún receptor que tenga que ver con la testosterona? No, solo inhibe una enzima. Entonces, al inhibir una enzima, yo puedo decir que es del finasteride. Y sí, un poco sí, pero igual, o sea, se supone que está la testosterona, que la testosterona es el que estimula la libido, digamos, pero eh, a no ser que sea alguien que tome eh, demasiado finasterida. ¿Está descrito en el prospecto? Pero es que no es antagonista, por eso les quería decir. O sea, no es antagonista. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, no es que antagonice un receptor, por eso pregunta, puede ser, no te digo que no, porque la dihidrotestosterona también tiene que ver con todo, digamos, porque es un metabolito más activo, ¿sí? Pero sigue estando la testosterona. Entonces, el punto es, acá no es un antagonista como nosotros lo conocemos. ¿Es antiandrogénico? Sí, por el efecto final, pero no es un antagonista. ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo no recuerdo que diga, no recuerdo eh, que el finasteride diga eh, que inhibe el deseo sexual. No me acuerdo de eso. Si me lo confirman, no tengo problema, ¿eh? Pero, digamos, como está la testosterona, no es como si fuera a ver, un antagonista de receptores androgénicos. Ahí puede ser. Pero bueno, todo puede pasar, porque aparte de las moléculas, lo que tienen es que algunas moléculas son más complejas, entonces no solo se unen, digamos, acá sé que inhibe solo la 5-alfa reductasa. Habría que ver en el prospecto si dice. Es lindo leer los prospectos. ¿Y qué decía? Decía que sí inhibe la libido. La libido es el deseo sexual, ¿sí? Y bueno, es porque o sea, la DHT también produce deseo sexual. O sea, no es solamente la miniaturización del folículo, ¿sí? Pero sigue estando la testosterona. Está, o sea, que no es que va a estar totalmente anulado. Lo que pasa es que por ahí no va a ser la misma intensidad, digamos, que tenía por ahí si no tomaba nada. Pero bueno, como dice el refrán, al que quiere celeste, que le cueste. O sea, lamentablemente, y si no, va a tener que ir a hacerse un implante. Los implantes, por ejemplo, de pelo, los sacan de atrás y los insertan arriba. Es como una especie de sacabocado, digamos. Y bueno, nada. Bueno, seguimos. ¿Qué pasa con los gestágenos? Y sí, porque digamos, para la persona que se queda calva, viste, no sé, es como todo, ¿no? Y como en este mundo se le da tanta importancia a lo físico, a lo, digamos, sí, a lo físico, se siente muy mal. Pero más allá que además que el pelo, la verdad que protege el cuero cabelludo.
este, en mi familia, digamos, mi papá era re pelado y mis hermanos también empezaron a... Y mi hermano mayor, que es el único que vive, digamos, está repelado, pero el tema es que tiene que protegerse con un protector solar y usar algún tipo de sombrero o algo, porque ya, además de ser de tez muy blanca, se le empezó a hacer lesiones en el cuero cabelludo. Ahora ya está muy grande, por encima es mucho mayor que yo, pero no se va a andar tomando nada ni se va a hacer nada, pero el punto es que el pelo, la verdad que tiene su función, que es de proteger el cuero cabelludo, o sea, no es solo en realidad lo estético, porque la realidad es que el cuero cabelludo es muy sensible, entonces se empiezan a hacer lesiones por la exposición al sol, si sos muy de tez muy blanca, se pueden generar hasta cánceres de piel, como en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Por exposición excesiva al sol, pero ahí en el medio de la cabeza te da directo, ¿viste? Es complicado el tema. El tema del pelo hay que tratar, si se puede, y si no, bueno, hay que usar un protector, ponerse protector solar en los que se rapan y eso, ponerse protector solar en la cabeza para evitar digamos, la lesión por el sol. Bueno, eh, bueno, acá tenemos, entonces, el gestágeno natural es la progesterona, que es lo mismo, progesterona, que todos tenemos progesterona, los hombres también, porque son producidas también por las suprarrenales. La progesterona después se produce la natural, la fisiológica, produce las suprarrenales, pero también es producida por el cuerpo lúteo en cada menstruación. Cuando no hay fecundación, bueno, baja la progesterona y vuelve a subir en el otro ciclo. Eh, y el tema es que si hay fecundación, entonces después lo empieza a producir, primero es el cuerpo lúteo que continúa y después, bueno, la placenta, ¿sí? Y eso favorece, obviamente, la implantación. Por eso cuando hay pérdidas o cosas en el inicio del embarazo se da progesterona para fijar progesterona, o sea, que estimula la gestación. Entonces, hay gestágenos sintéticos que son los que se usan para justamente los anovulatorios, los anticonceptivos hormonales, como pueden ser, por ejemplo, el, el levonorgestrel, que también se usa para la pastilla del día después, levonorgestrel, que eso hay que acordarse que el levonorgestrel o los que vengan no solo inhiben la ovulación, sino también la implantación, ¿sí? Porque son en dosis muy altas. Entonces, al ser en dosis muy altas, lo que hacen es aumentar la consistencia del moco, del cuello uterino, entonces no pasan los espermatozoides, eh, y bueno, y inhiben la ovulación y también la implantación. Por eso se considera abortiva. Lo que pasa que es abortiva depende de qué etapa del ciclo estás. Si ya se unió, pero en eso, ¿cómo lo sabes? O sea, no se toma justamente el día después, el mismo día o el día después o dentro de las 24 horas, ¿no es cierto? Si se produjo la ovulación y se produjo la unión del óvulo con el espermatozoide. Bueno, el levonorgestrel, el dienogés, eh, este, bueno, la que tiene menos efectos androgénicos, porque hay un tema acá. Acá lo separamos bien, andrógenos, estrógenos, progestágenos. La drospirenona, no me salía drospirenona. La drospirenona tiene un efecto, digamos, ¿es progestágeno? Sí. ¿Es gestágeno? Sí. Sintético, sí. Pero, como todos son parecidos estructuralmente, porque todas son esteroides, le han hecho una pequeña modificación en la molécula de manera tal que tiene un efecto antiandrogénico, ¿sí?
un efecto antiandrogénico. O sea, ¿por qué? Porque entonces no producen las mujeres ni acné, ni edema, ni hirsutismo, que es el aumento de vello en el rostro, que eso puede ser también por aumento justamente de la testosterona de las suprarrenales, ¿sí? Eh, por cuestiones ya genéticas, ¿no? El hirsutismo que puede aparecer por un anticonceptivo es mínimo, molesto, sí, pero mínimo. Bueno, y los antagonistas de progesterona, que acá no se comercializan, que son abortivos, es la mifepristona. Mifepristona, ¿sí? Bueno, seguimos. Acá más o menos vimos en general. Esta, bueno, sí, es de las filminas, pero acá tenemos cuáles son, ven, las hormonas sexuales, son estos producidos por ovarios y testículos, pero también que habíamos aclarado, que podían provenir de las suprarrenales. De hecho, ocurre, es así. Lo que pasa que para tener una cantidad adecuada, por ejemplo, estrógenos, la cantidad de estrógenos, ¿puede la de las suprarrenales reemplazar a la de los ovarios? No, ¿sí? O sea, eh, es una fuente de estrógeno, pero no es lo mismo que lo que produce un ovario, la de testosterona. La cantidad que viene de las suprarrenales, ¿puede reemplazar en un hombre la cantidad que viene de los testículos? No, ¿sí? Salvo que tenga un tumor, no sé, una cosa así. Bueno, son necesarias. ¿Para qué son necesarias estas hormonas? Para la concepción, para la maduración embrionaria, para las características primarias y secundarias de la pubertad. Las primarias, por ejemplo, son en los hombres el descenso de los testículos, en las mujeres la aparición de mamas, los secundarios, por ejemplo, la voz en el hombre, la voz en la mujer, la voz grave en el hombre, la voz aguda en la mujer, la distribución de la grasa, ¿no es cierto? Que en general la mujer tiene más a nivel de la cadera eh, y, y, el hombre más a nivel de, digamos, el hombre es tipo manzana y la mujer es forma de pera, la distribución de la grasa, por ejemplo. Ya más para la adultez, obviamente, pero igual, bueno, eso tiene que ver con las hormonas. Y por el exceso, por ejemplo, de cortisol, es más esta forma así de grasa troncal, ¿no? Bueno, eso es aparte, otra historia. Bueno, toda la actividad regulada por receptores. ¿Receptores de qué tipo? Receptores nucleares. Acá lo podemos agregar. Y acuérdense que cuando hablo de receptor nuclear, ¿qué estoy diciendo? Que se va a unir esa droga al ADN y ese ADN va a generar, ¿qué cosa? La inducción de genes, o sea, la expresión de genes o la inhibición de genes. Y ahí vamos a tener los efectos de las drogas, ¿no es cierto? De estas sustancias, digamos. Bueno, ¿cuándo se usan? En tratamiento restitutivo. Restitutivo significa que no tiene porque tuvo algún problema y entonces se da, ¿sí? Hay casos genéticos donde los testículos no producen la cantidad de testosterona, las células de Leydig no producen la cantidad de testosterona y entonces se puede dar. ¿Para qué? Para que desarrollen los efectos, perdón, las características primarias y secundarias, ¿sí? O sea, que se le dé para que, por ejemplo, tenga el vello el hombre, ¿no es cierto? Para que tenga la distribución del vello, la barba, en fin. Después, ese sería el tratamiento restitutivo, o las mujeres también que puedan tener alguna deficiencia ovárica y que no tengan suficientes estrógenos, por ejemplo. Fines anticonceptivos, ya dijimos que la mayoría de los anticonceptivos tienen estrógenos y progestágenos, o gestágenos, que es lo mismo. Y salvo los que tienen solo gestágenos. Después, tratamiento de síntomas menopáusicos, que en una época se usaban muchísimo los estrógenos para los famosos calores, para la sequedad vaginal, todo eso, se usaban estrógenos.
Después con los años se fue viendo que era complicado, porque estimulaba, ¿qué cosa? Los receptores nucleares, y en los casos de los receptores a nivel mamario podía generar tumores, ¿no? En las personas que tienen la susceptibilidad. Entonces ahí empezaron a aparecer otros medicamentos, pero todavía existen, por ejemplo, geles, cremas con estrógenos, óvulos con estrógenos, para los casos de, o medicamentos con estrógeno para los casos graves, ¿no es cierto? Que tienen síntomas menopáusicos que lo hacen complicado para la vida. Y después los antagonistas en terapias anticancerógenas como cancerígenas, como lo que dijimos. ¿Por qué? Porque si tengo un cáncer de mama, estrógeno dependiente, le voy a tener que dar un antiestrogénico. Si tiene un cáncer de próstata, eh, dependiente de andrógenos, le tengo que dar un antiandrogénico, ¿sí? Bien. Bueno, todas se sintetizan al partir del colesterol, se modifican las cadenas, la hidroxilación del núcleo esteroideo y la aromatización, el último paso. ¿Cuál es la aromatización? Es que acuérdense que cuando tienen los anillos se aromatizan cuando aparecen los dobles enlaces. ¿Se acuerdan? El anillo aromático era este. O sea que tiene los dobles enlaces. ¿Sí? Esto es lo mismo, nada más que para hacerlo más rápido. Bien, bueno, seguimos. Acá tenemos, por ejemplo, la síntesis y la secreción. Precursor colesterol, bueno, a partir del acetato, no importa. ¿Qué se obtiene? Se obtiene pregnenolona, ¿sí? Esa pregnenolona, por ejemplo, a nivel de las suprarrenales, o puede ser también a partir de, digamos, en ovario, por ejemplo. Y entonces tenemos, según sea la fase folicular o la fase lútea, vamos a pasar acá, fase lútea, fase folicular, vamos a tener, digamos, una división. La fase lútea, ¿se acuerdan? Es cuando, o sea, mejor dicho, empecemos por lo primero. La fase folicular es la fase donde se estimula el folículo. Y la fase lútea es cuando se produce la liberación de LH, la hormona luteinizante. Entonces, ¿qué va a pasar? Pensémoslo, si tengo la fase lútea y se va a liberar progesterona porque se libera ¿de dónde? Del cuerpo lúteo, del que queda después que salió el óvulo. Bueno, y después lo que tenemos es las distintas posibilidades. Ven que de repente está la 17 alfa hidroxi pregnenolona. Después esta por una desmolasa se transforma, por ejemplo, en el testículo en androstenodiol, ¿sí? Después se puede producir la androstenodiona y de la androstenodiona se va a testosterona, ¿sí? Y de la testosterona por la 5-alfa reductasa, ¿se acuerdan? Pasaba de hidrotestosterona y por la aromatasa pasa al 17-beta estradiol o al estrógeno. ¿Mm? Ven, acá está lo de la aromatización. Es el último paso en la síntesis de estrógenos. Ven, el primer anillo, ¿sí? Se aromatiza, pierde este carbono de ahí, la pérdida del carbono 19 y entonces se aromatiza. Aromatiza es esto de los dobles enlaces en todos lados. Bueno, la síntesis de estrógenos, entonces ahí tenemos cómo van pasando. Esto no se hagan demasiado problema, es para que ustedes tengan una noción. Yo no les voy a preguntar la síntesis de estrógenos porque esto es lo fisiológico, ¿sí? Lo que sí tenemos que ver son los fármacos. Acá tienen el estradiol, es digamos, el más potente, por ejemplo, en las mujeres menopáusicas, por eso juntan también de las hormonas de las mujeres menopáusicas. La estrona es un metabolito del estradiol, el estriol también. Ven, el estriol se presenta sobre todo durante el embarazo.
y la estrona es el circulante después de la menopausia. Bueno, por eso esto es también lo que juntan en las orinas. Después vemos igual, porque tiene que ver también con la FSH. Los estrógenos sintéticos como el etinil-estradiol. ¿Qué pasa? El etinil-estradiol, ¿por qué no ponen estrógeno directo en las pastillas anticonceptivas? Porque se degradaría muy rápido y se acaba enseguida, se metaboliza enseguida, ¿sí? Entonces, este agregado del etinil, o sea, es un éster que prolonga, se pueden dar por vía oral, que de otra manera no se podría, ¿sí? Tienen menor efecto de primer paso, ¿sí? Y se dan a menor dosis, ¿sí? Esto es un un éster, ¿sí? Bueno, ya se los dije. Bueno, acá tienen los distintos ciclos, que esto también es fisiológico. ¿Ven? Esto sería, acá en el punto cero, lo que marca acá es el momento de la ovulación. Se me fue para un costado, pero bueno. Entonces, el punto cero es el momento de la ovulación. Y el punto menos 14 o más 14 serían los extremos. Menos 14 es donde empieza la ovulación y más 14, perdón, donde empieza la menstruación, disculpen, ¿eh? Y en el más 14, digamos, es el final del ciclo donde se reinicia. Entonces, ¿esta qué curva da? El pico bien alto. Y la LH, porque es el momento de la ovulación, ¿sí? Cuando se produce este pico LH, entonces acá ocurre ¿qué cosa? La ovulación. ¿Está? Si se produjo la ovulación, tiene que haber primero una estimulación del folículo. Entonces acá veo, ¿qué cosa? La FSH. ¿Ven cómo la FSH hace un pequeño piquito, muy chiquito? Pero que aumenta también el estradiol, ¿sí? Entonces, en el cero también hay un aumento del estradiol, ¿sí? Y fíjense, la progesterona, ¿cuándo aumenta? Y aumenta después de la ovulación, ¿ven? ¿Por qué en la segunda parte? Porque la progesterona es producida por el cuerpo lúteo y es lo que queda entonces producida por el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo está en el útero, ¿sí? Y es el lugar que queda vacío después que salió el óvulo, ¿sí? ¿Se acuerdan algo de eso? O sea, que teníamos el dije el útero, es el ovario, perdón, no estoy bien hoy, perdón, discúlpenme, me vengo diciendo cosas que no, perdón. O sea, el cuerpo, a ver, vamos a ver, el ovario tiene forma de qué? De almendra, el tamaño de una almendra tiene, re chiquito, ¿sí? Cada uno, ovaladito. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que claro, exacto. Después la progesterona es producida por vamos a poner la flechita acá. Entonces, ¿qué pasa en el ovario? En el ovario tengo lleno de ovulitos que están ahí guardaditos, que están inmaduros. Entonces, por la acción de la FSH, acá le ponemos una flecha, ahora lo vamos a poner, va creciendo, hasta que al final, ¿qué pasó? Creció tanto que sale el óvulo con el núcleo, ¿sí? Entonces, ¿esto qué es? Esto es el óvulo, 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 que salió cuando, en el momento de la ovulación, ¿por quién? Por la LH, ¿sí? Y acá todo esto es por la FSH, FSH.
el crecimiento, folículo estimulante. Folículo estimulante hormona, ¿no? ¿Esta de dónde es? La LH y el FSH son de la hipófisis, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasa acá en este hueco? Este hueco que quedó, ¿sí? Le vamos a poner, se llama cuerpo amarillo justo y esta vez no viene bien, porque se llama cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Vamos a escribir, o cuerpo amarillo, o cuerpo amarillo. Y ese es el que produce la progesterona, ¿sí? Entonces, vamos a mandarle la flechita acá. Es lo que queda, el hueco que queda en el ovario, ahora lo dije bien, en el ovario, que produce la progesterona. Y eso lo va a seguir produciendo hasta que se baja. Y si no hay, o sea, no hay implantación, listo, chau, bajó, sigamos nuestro camino, digamos, ¿no? Fíjense que todo es lógico. ¿Eh? Hola. No, ¿Quién se está también, riendo? además, no quiero saber. ¿Eh? Fuera. Bueno, para que me hicieron reír a mí también. Acá, ya está. Bueno, entonces, pero miren la lógica. Fíjense, ¿cuánto tiempo tarda en implantarse? Más o menos. O sea, 2 semanas. A ver, son 14 días, 7 acá. Una semana. Miren, una semana. Más o menos. ¿Cuánto está más alta la progesterona? A la semana. Entonces, mientras tanto va aumentando, ¿para qué? Para darle el medio adecuado a ese embrión, para que se implante, ¿sí? La progesterona. Y después, bueno, no hay ovulación, listo. Perdón, no hay implantación, o sea, no, ya sea por anticonceptivo, por método de barrera, porque no, abstinencia, por lo que sea, no hubo fecundación, digamos, y entonces ahí se produce el descenso, ¿sí? El descenso de la progesterona y bueno, y el óvulo se pierde, ¿no es cierto? Ya se ovuló, listo, se va. Se pierde después con la menstruación o en el caso, ojo, si se toman anticonceptivos no se produce la ovulación, ¿sí? No se produce la ovulación, ¿está? Y lo que se está inhibiendo es la FSH y la LH con los anticonceptivos, ¿está? La FSH se inhibe con los estrógenos o derivados estrogénicos con el etinilestradiol y la LH se inhibe con los progestágenos, ¿está? Bien. Bueno, seguimos. Acá está la síntesis de las distintas hormonas, es el mismo cuadrito que estaba más allá, nada más que por ahí está un poquito más clarito. Acá está el etinilestradiol. Hay otros que son el mestranol y el quinestrol, que son los que se usan como anticonceptivos en las formas inyectables, en las que se dan una vez por mes. Bueno. A ver, este dietilestilbestrol ya no se usa. Así que no se hagan problema. Acá el raloxifeno es para osteoporosis, se usaba. Pero hoy creo que ya lo han superado los anticuerpos monoclonales como el, uh, el Prolia, que no me sale el nombre del anticuerpo monoclonal, y la teriparatide. O sea, el Raloxi también lo podemos obviar, porque creo que comercialmente los que están en farmacia lo tienen, lo venden ahí. Me parece que no. Bueno, y acá lo que importa es el anastrozol y el letrozol, que son los que ya dijimos que eran inhibidores de la aromatasa. Estos sí se dan. No, el Raloxi ya, anúlenlo porque ya no
no porque hay cosas que lo superaron. Por las dudas, si vuelve a aparecer, sepan que es un mosere, pero el anastrozol y lo mismo está el base doxifeno tampoco. Es lo que ¿por qué están acá? Porque está en el libro, ¿sí? Entonces uno lo pone, pero la realidad es que después no se comercializan. No es que agarraron de un libro antiguo, no es eso. Es de la última edición del Flores, pero bueno, no se comercializan, entonces ahora para el parcial, ¿para qué vamos a andar agregando cosas que no se usan? Estos son inhibidores de la aromatasa. Esto generalmente, por ahí ustedes no los ven, capaz en las farmacias, depende de en qué farmacia trabajen, porque habitualmente los dan las obras sociales, sin cargo porque son para el tratamiento. Entonces, a veces, en una época, se puenteaba las farmacias, o sea, que en el sentido de que eh, o sea, le entregaba directamente la obra social. A mí me pasó que con la medicación que me dan para la esclerosis múltiple, al principio me lo mandaban a mi casa directamente de la droguería. Pero no corresponde igual eso. Hasta que se avivaron que yo era farmacéutica. Entonces no me lo mandaron más. Y hacen el intermedio con, digamos, obviamente con la farmacia, porque aunque no sé cómo lo liquidan, eso no sé, cómo lo facturan, porque, digamos, yo no pago nada y sale como 500.000 pesos la medicación. Y con estos anastrozol y letrozol pasa un poco lo mismo que con el tamoxi, que lo suele entregar, como son para tratamientos para el cáncer, pero depende de qué obras sociales y demás. Bueno, acá tenemos los moduladores estrogénicos, entonces bloqueo de la señal estrogénica inhibiendo el eje, bloquean a nivel de receptores en el hipotálamo y en la hipófisis. Entonces, para el hipotálamo y la hipófisis, ¿qué pasa? No hay estrógenos. Entonces mandan señales, dale, mandá, hormona liberadora de gonadotrofinas en el hipotálamo. En la hipófisis, FSH y LH. Entonces, ¿qué hacen? Estimulan los óvulos, por eso es para la fertilidad. Después, antagonismo, ven que acá dice receptorial, o sea, a través de receptores. Es otra forma de decirlo. Antagonismo es el tema del tamoxi que se une al receptor, pero como antagonista. Y el inhibidor de la aromatasa, el anastrozol y el letrozol. Pero creo que el que más se usa es el anastrozol. Están acá los dos, bloqueo completo de estrógenos, avanzado en posmenopausia, primera línea o luego del tratamiento con tamoxi. A ver, ¿me esperan un segundo? Un segundito.
Bueno, perdonen, me tocaron el timbre. Bueno, acá tiene eficacia similar al tamoxifeno, menor riesgo de cáncer de endometrio y tromboflebitis, eh, mayor riesgo de fracturas óseas, eso sí. El cáncer de endometrio, digamos, a ver, si se da menos de 5 años, es raro. Bueno, parece que están sonando todos los timbres. Eh, bueno, no importa. Eh, a ver, perdón, ¿eh? Bueno, llaman todos al mismo tiempo, el celular, el teléfono, todo. Bueno, bueno, ya estamos en hora. Lo que les quería decir, el tema del cáncer de endometrio. El tema es cuando se da más de 5 años el cáncer de endometrio, ¿sí? Las tromboflebitis sí pueden ocurrir. En general, como les decía antes, dentro de los 5 años puede haber proliferación, pero es benigno. Eh, y bueno, por eso están ahí que algunos le dan anastrozol o anastrozol también se puede decir, porque es todo por las traducciones. Bueno, esto lo van a tener que leer ustedes. Así es como, digamos, tienen el esquema. Con esto más o menos lo tienen más fácil, me parece, que como estaban las filminas, o capaz que ustedes están más acostumbrados a esto, ¿sí? Eh, bueno, no van a tener cualquier duda que se les presenta, me mandan un mail, un WhatsApp, no hay problema. El parcial lo tenemos la semana que viene, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a hacer de 8 a 10 el examen, ¿sí? Y después de las 10 hay dos opciones. O les tomo oral, ¿sí? A los que quieran, les sigo dando otro tema. Por ejemplo, que nos faltó vitaminas, nos falta piel, ¿sí? Y después les voy a ir tomando en las clases sucesivas, no nos quedan muchas clases más después, les tengo que tomar el oral, ¿eh? Son 5 minutos, 5 preguntas. Eh, o sea que tenemos, a ver, el 5. Sí, sí, sí. Este, bueno, entonces ya los anoto. A ver, a Rocío. Rocío Rodríguez. Miren. Gianluca, ¿vos habías dado el primer parcial?
No, tranqui, no pasa nada. No pasa nada. ¿Vos tenías dando el primer parcial? Me parece que no. Voy a averiguar a ver si tenés que dar el primero. eh, y, pero espera, voy a averiguar. Gianluca. Déjame ver, a ver si se puede. Voy a averiguar cómo están haciendo ahora. En otra época te podía tomar después el primero, pero voy a preguntarle a la doctora Cedeño, que es la jefa de carrera, a ver cómo están considerando ahora. ¿Sí? Sí, pero les tomo en privado, digamos. Los pongo en grupo, o sea, está un grupo, o sea, la persona que da está conmigo solo, los demás no escuchan. Tengo que ver cómo hago porque a la noche no pude. Bueno, dale. Está bien, porque te sirve para practicar, igual, Gianluca. Después del oral hacemos, perdón, después del escrito que entregaron todos, hacemos como un recreo, ¿sí? Entonces, en la segunda comisión, digamos, en esta parte, entonces yo los pongo separados, digamos que, suponete, no sé, que da primero, suponete que Gianluca da primero. Entonces, yo lo pongo a Gianluca y yo hablo con él nada más, y los demás no escuchan nada, ¿sí? Cuando terminó, son 5 preguntitas de sí tipo rápidos generales, no va a ser la letra chiquita, yo ya les comenté. Y bueno, como para ver si tienen una noción. Yo es un examen parcial, ¿sí? Entonces después se da el final. Cuando dan el final es otra historia.